Qué gusto poder compartir nuevamente un día más que Dios nos tiene aquí mimando, teniendo esa libertad de poder adorarle, de poder exaltarle, cosa que en muchos otros lugares no están permitidos. Conocemos la noticia que vienen desde el África, ¿verdad? Que muchos son los cristianos que están siendo perseguidos, asesinados. Y no es solamente que le meten un balazo y le matan ahí, no. Antes que eso hay una tortura psicológica frente a sus hijos, los maltratan, les dicen que nieguen el nombre de Jesucristo. Pero aquel que cree fuertemente en aquel que dio su vida por él, ya no hay vuelta atrás. Qué fuerte que es para ellos, ¿verdad? Tener que ver a tus hijos. Pónganse en el lugar de esos hijos que ven a sus padres, que están siendo asesinados, que están siendo maltratados. Fíjense en los ojos de esos niños, cómo crecerán, cómo estarán, si se les permite vivir. Y nosotros aquí teniendo toda la libertad de poder exaltarle y de adorarle, ¿cómo no estar agradecidos? ¿Cómo no puede haber un gozo en nuestro corazón de saber de que Dios nos tiene así, como hijos mimados, a cada uno de nosotros? Así es que siéntanse más que bendecidos. Siéntanse con ese privilegio tan grande que muchos otros no lo tienen. Hay sillas vacías aquí. Muchos más son los que están afuera que los que están aquí dentro, disfrutando de este momento, están perdidos. Pero Dios te escogió a ti y te llamó por tu nombre. Te dio a su Hijo Jesús para que te dé vida y vida en abundancia, y tú lo estás disfrutando. Estos son los tiempos que nosotros disfrutamos, conociéndole, escuchar su palabra, adorándole, exaltándole. Así es que Él ya nos hizo pertenecientes a su familia, coherederos con Cristo Jesús somos. Amén. Siéntase así pues. ¿Estamos bien? Bueno, cierra sus ojitos ahí. Vamos a entregar este tiempo de la palabra de Dios. Que aquello que vamos a escuchar entre aquí y baje aquí en el corazón, baje en la mente, acá en la mente, baje en el corazón y no permitamos que salga por acá. Para ello pidamos al Espíritu Santo que esa palabra haga efecto, que nos dé el valor, que nos dé la fortaleza de hacer su voluntad, de cumplirla en nuestra decisión, en nuestros hechos, en nuestro andar, para amar, para perdonar y así seguir avanzando en Cristo Jesús. Amén. Ese es el fin de la palabra de Dios, lo que escuchamos. Amén. Ahí, donde estás, entrégale este tiempo. Padre eterno y maravilloso, Dios bendito y santo, toda gloria es tuya, Dios mío. Gracias, papá, por este día, tu favor, tu cuidado sobre nuestras vidas. Aquí nos tienes una vez más, papá, para disfrutar de tu presencia, de tu nombre. Mi Señor, estamos agradecidos y contentos, mi Señor, porque tú nos tienes así. Este tiempo, mi Señor, de poder celebrar y escuchar tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo active en nosotros, mi Señor, esos oídos espirituales y todo aquello que está desactivado y tiene que activarse, mi Señor, para que esa palabra, mi Señor, haga efecto en nuestra vida. Se active ahora en el nombre de Jesús, mi Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores de esa palabra tuya, Padre Santo. Que amemos hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, me tocó mirar el mensaje el día de hoy. Y la palabra que voy a darles es específicamente acerca de la palabra. Tiene como título La palabra de Dios en el creyente. ¿Qué es la palabra de Dios? Aquello que está inspirado en la Biblia, ¿no? Aquello que Dios marcó desde hace mucho tiempo, de generaciones y generaciones atrás, como aquello que iba a ser guía, la historia de los grandes hombres y mujeres de Dios que han pisado esta tierra, que han sido guiados bajo su palabra, y que hoy tenemos nosotros la oportunidad, bajo un compendio de libros que es la palabra de Dios, es la Biblia, que tenemos a disposición, la podemos leer, la podemos deducir, si así lo queremos, porque es más no que sí en nuestras vidas la palabra de Dios. Esa es la realidad.
o me van a negar que no somos tan apasionados por la palabra. Porque así, si así fuese, esto estaría alborotados de personas que hemos ganado para Cristo. Porque cuando hay pasión por la palabra entendemos la voluntad de Dios. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el fin? Cuando entendemos y amamos la palabra de Dios, la leemos, la deducimos, entendemos que Cristo vino a morir no solamente por ti, sino que por todos aquellos a quienes tú conoces y todavía no les has llegado con el mensaje de las buenas nuevas. ¿Verdad que así es? Pero no se ponga mal. Amén. Dios nos da la oportunidad día a día por medio de su amor y su misericordia de hacer lo correcto. Así como estábamos buscando recientemente la guía del Espíritu Santo, su llenura, pues ese es el camino. Es el Espíritu Santo que nos guía hacia aquello que nosotros debemos hacer. Pero la palabra es poderosa para equiparnos, la palabra es poderosa para empoderarnos, para ir a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Amén. Y hoy quiero compartir con ustedes eso, la palabra de Dios en el creyente. Son muchos los mensajes, las prédicas, los sermones que se pueden hablar acerca de la palabra de Dios. Esto es uno. Y es la que el Espíritu Santo puso en mi corazón para compartir con ustedes. Amén. Cuando recién empezó mi vida de creyente, hace ya bastante tiempo, no tanto, pero yo me acuerdo que había asistido al segundo culto, a la segunda reunión, siendo todo un novato, sin entender absolutamente nada, sin entender lo que recién estábamos haciendo. Yo le miraba a los hermanos y están todos locos. Cerraban sus, yo me veía así, le veía a ese hermano que así adoraba, exaltaba, gritaba, danzaba. Y yo decía así, ¿qué se hace? No es cierto lo que yo estoy viendo. Y me quedé con eso yo en el primer culto, sin creer nada. Estaba en esa condición. Y me fui enojado también a hacer culto porque no fui por voluntad propia. Fui para que la jefa no se enoje. Porque la cara así ya estaba. Entonces, no tuve otra que asistirle para darle un poquito de mimo a ella. Pero me encontré con eso. Y mi corazón resistía. Todo lo que yo estaba viviendo, todo lo que estaba experimentando. Y llegó el siguiente sábado, eran los sábados de noche el culto. Y otra vez lo mismo. Bueno, entonces, creo que esto va a ser siempre así, dije yo. Y salió algo que Dios puso en mi corazón, porque yo no creo que de mi interior haya salido o expresado eso que dije. Y dije esto: si es cierto, Dios, que vos me querés tener acá, me querés tener aquí, permitime sentir lo que está sintiendo esto que está a mi lado. Yo quiero saber si es verdad o es mentira eso que está haciendo, porque para mí que casi ahí nomás. Así nomás le dije. Hasta que pasó el segundo, tercer culto y ya saben lo que pasó. Me goleó el Señor, amor, de 15-0, porque me goleó. No tuve otra. Bueno, y empezó así. Entró en mí el primer amor de conocerle a Jesús. Empecé a entender que la palabra es importante, porque teníamos tiempo de compartir los domingos también en la escuela dominical y ahí se enseñaba la palabra. Y empezaba a experimentar otras cosas yo, la palabra de Dios. Bueno, y en lo poco que yo tenía de cristiano, pónganle que era 3 o 4 reuniones que yo tenía de experiencia, y se me presentó un evento fuerte de parte de alguien que es muy tóxico, había sido, es muy celoso, no quería perder lo que estaba perdiendo. Y ese era Satanás. Y tóxico, vea. Era un sábado de noche, yo vine después del culto, ¿no? Y no sé, estaba solo en casa.
Y era de madrugada. Y yo ya con mi adoración en mis pocas adoraciones que iba conociendo, ¿verdad? Tenía descargado y empezaba a escuchar. Apagué todas las luces y cerré mis ojos, ¿verdad? Y solamente eso. Y de la nada, y de la nada, ese ser tóxico que no me quería perder se manifestó. Y literal, así como les cuento, literal así vi y literal así sentí. Se me apareció como una sombra negra ahí directo sobre mí, con sus dos manos así, apretándome aquí. Me estaba asfixiando. Estaba enojado el tóxico. La tóxica, diríamos. Se manifestó. No podía hablar, no podía gritar, no podía pedir ayuda, nada no podía hacer. Estábamos en ese ring, en ese momento solamente yo y él. Pero hubo en ese mensaje anterior del fin de semana, gracias, una palabra que decía que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para recibir el oportuno socorro de Señor. Y eso estaba en mi mente. Y ahí yo peleando sin saber quién entender y me desesperé. Nunca había sentido eso. Y salió eso de mi corazón. Cuando solamente dije el nombre de Jesús sentí ya alivio. Como que la fuerza de aquel enemigo perdían fuerza sobre lo que estaba agarrando. Y dije, en el nombre de Jesús, ahora me soltás porque ya no te pertenezco. Qué impactante que fue eso. Porque fue así. Qué impactante. Y lo primero que me vino eso fue eso de que Dios me dio acceso a su trono porque necesitaba ayuda, necesitaba de su poder, necesitaba de su fuerza para que esa fuerza que me estaba atacando saliera. Y fue la única y última vez que el enemigo intentó hacerme algo físicamente de esa manera, porque físicamente me atacó. Pero el poder de la palabra, cuando uno escucha la palabra de Dios, ella ya no vuelve vacía. Cuando vos escuchaste un versículo bíblico que te enseñaron y que quedó y caló en tu mente y en tu corazón, ese ya no vuelve vacía, eso viene con poder. Cuando vos le pones a andar por hecho en tu vida, cuando haces manifiesto en tus decisiones, en tu relación con Dios, eso no actúa como un versículo más o como una palabra más que vos entendiste. Eso ya actúa con poder de Dios sobre tu vida. Entonces, qué importante que es la palabra de Dios para nosotros los creyentes. Ahora, en estos tiempos, gracias a la mera voluntad de Dios, gracias a que eligió al pastor David, es otra la manera de que estamos tomando ahora las enseñanzas acerca de la palabra. Y aquello que la sabemos aprovechar, gracias a Dios, porque todo es de Él. No es porque yo hago un mérito por entender, no. Es el Espíritu Santo quien da revelación, quien da entendimiento también. Pero uno pone la predisposición de ir a buscar, de venir a sentarse, de venir a las reuniones, de escuchar, de entender, de analizar, de comprender, de entender la palabra de Dios. Ahora, el enseñar la palabra en nuestra congregación tomó un tono diferente, otra forma. Como decía en guaraní una hermana, esa yo significa tomar la palabra versículo por versículo, entenderla, exprimirla, analizarla, buscar los datos históricos acerca de qué se refería o a qué se refería en aquel tiempo, culturalmente, históricamente. Y así se está analizando la palabra en nuestra congregación. Ay, gusto y teréis.
Hay muchos versículos, muchos pasajes bíblicos que nosotros entendíamos de una manera, pero al recibir la enseñanza, a ver, sí o no era tanto así. A ver, sí o de otra manera. Entonces nosotros eso asimilamos totalmente de otra manera. Así como dice el pastor, mis oraciones ahora ya no son tan largas por mis hermanos. Así es que no esperen que el pastor ore por ustedes. Ay, horas y horas. No solamente le pide, dice que a Dios a qué le pide. Que su fe no falte. Y se arreglan con eso. Pero en entender la palabra, en comprender, en saborearla, en querer, desearla, hace un efecto totalmente diferente en nosotros. Y es lo que debe de ocurrir en la vida de un creyente. La palabra de Dios no puede estar separada de la vida del creyente. Como dice, en ella tenemos que meditar de día y de noche. Tiene que ser nuestro deleite. De ella no tenemos que enamorar. De ella tenemos que depender. Porque es la voz de Dios para nosotros. Usted quiere conocer a Dios, quiere conocer al Padre, quiere conocer al Creador. ¿Quiere conocer a aquel quien hizo el universo por el poder de su palabra? Ahí está la Biblia. En ella expresa todo lo que Dios es. Todo su poder, toda su gracia, toda su historia. Todo lo que hizo, hará, está totalmente expresado ahí. Así es que como creyentes nosotros tenemos que conocer a nuestro Padre. Conocerle a nuestro Padre es conocer la Escritura. Amén. Gabriel, ¿me ayudas con los versículos, por favor? Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. Pueden ir en sus teléfonos, los que tienen la palabra. Ahí acudan a los versículos, así compartimos juntos. Amén. Dice, esta en otra versión, la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos espirituales. Verá que estamos en un tiempo donde nosotros estamos siendo influenciados por muchas opiniones, estamos siendo influenciados por mucha información que dan muchas personas que supuestamente la saben todos. Algunos la dan a través de su experiencia de vida, opiniones, filosofías, y que muchas personas lo siguen. Muchas personas son influenciadas a través de estas personas que expresan a través de un teléfono, a través de una música, las noticias, el televisor, las series que nos pasamos viendo. Todas son expresiones que quieren meterte en tu mente y en tu corazón acerca de cómo tenés que ver, analizar y vivir la vida hoy en día. ¿Verdad que así es? Pero, sin embargo, el creyente tiene una fuente segura, eterna e infalible, y ella es la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente más poderosa, y con ella nadie se puede comparar. En ella está expresada todo lo que vos sos, todo lo que es tu vida ahora en Cristo Jesús, porque tenés una nueva vida. Todo lo que tenés que hacer, absolutamente es un manual poderoso que tenemos nosotros los creyentes y que tenemos que utilizar. La Biblia no es simplemente un libro o un grupo de libros, es la voz de Dios para nosotros. Usted así la tiene que ver. Cuando usted hable su Biblia y la empieza a leer, no son sus ojos quienes están interpretando esas palabras. Es Dios mismo que le está hablando a usted ahí en ese momento.
Por ella tenemos que siempre tener un contacto permanente con el Espíritu Santo, porque ella nos da revelación. Nosotros humanamente podemos interpretar aquello que se nos antoje o a nuestra conveniencia la palabra, pero el Espíritu Santo da el entendimiento verdadero para nuestras vidas. Amén. La palabra siguiente, Gaby. Juan 6, 63. Juan 6, 63. La palabra de Dios nos da vida espiritual. Juan 6, 63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Antes de conocer a Cristo estábamos muertos espiritualmente. Cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, te escogió a vos y vos entendiste que tus pecados fueron perdonados y que Él vino a darte vida y vida en abundancia. Ahí tenemos vida espiritual. Ahí salimos de la opresión, de la cárcel del pecado. Ahí salimos de la culpa. Ahí salimos de la vergüenza. Cuando Cristo se manifiesta en la vida de uno, hay un cambio totalmente en nosotros. Es Cristo mismo que se encarga de nosotros. Nosotros tenemos una nueva vida. Así como dice la palabra. Nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Mi viejo Hugo quedó allá debajo de la cruz o crucificado. Quedó crucificado. Mas hay una nueva vida en Cristo Jesús. Y esa vida, si yo la sé aprovechar, esa oportunidad que Cristo me está dando, si yo la sé aprovechar, únicamente voy a saber aprovecharlo aferrándome a la palabra de Dios, queriendo entender, deleitándome, leyéndole en cada situación, en cada momento, pero por sobre todo, aplicando en las situaciones que deben de ser aplicadas. Y hay muchos ejemplos cuando un hermano está en necesidad. No solamente le veo y digo, pobrecito, ojalá Dios le bendiga. Jesús, ¿qué vino a tener con aquellos que necesitaban? Vino a tener compasión de ellos. Jesús se movía por ellos. Jesús sustentaba la necesidad de aquel necesitado, de aquel que tenía hambre, sed, de quien tenía que ser sanado, quien tenía que ser liberado. Jesús tenía compasión de ellos. Actuaba conforme a la palabra. Nosotros también la debemos hacer así. No sirve para nada para un creyente, así como nosotros estar sentados y recibir la palabra de Dios, entenderla de la mejor manera y no aplicarla. Queda en la nada. Queda inservible. Y como hijos de Dios, como creyentes, eso no tiene que pasar en nuestras vidas. Tenemos que abrir los ojos, y eso está ocurriendo en nuestras vidas hoy en día. Tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que no está bien, que tengo que cambiar. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros la hagamos por hecho, aquello que hemos recibido como enseñanza, como orientación. Si me toca bendecir, lo hago. Si me toca perdonar, lo hago. Y perdonar no solamente, bueno, te perdono, pero hasta ahí nomás. No pases acá porque interrumpiste nuestra confianza. No. El perdón es olvidar, dejar que pase, hacer como que si nada hubiera pasado. Y tienen el mismo lugar que tuvo antes de equivocarse al lado tuyo. Eso es perdonar. Tirar su culpa, así como lo hizo Jesús, nuestros pecados agarró, los sacó y lo tiró en el fondo del mar. Ni sabe dónde está, ni se acuerda de ellos, dice Jesús. Imagínense. ¿Y qué pecaditos están ahí? Todos de nosotros. Gracias por ello, Jesús. Entonces, la palabra de Dios nos da vida espiritual. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23.
Pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios, que vive y permanece. Así estamos los creyentes. Hoy tenemos vida en abundancia, una nueva vida espiritual, gracias a la palabra de Dios. Amén. Así como el cuerpo necesita alimento para tener fuerza, para moverse. Y allá, ya crucé allá. Cuando hay hambre en nuestros cuerpos, necesitamos alimento. Nuestra vida espiritual necesita de la palabra para alimentarse. Necesita de lo correcto, no de lo incorrecto. Porque cuántas veces hemos metido en nuestra vida espiritual tantas cosas antes que la palabra, antes que la presencia del Espíritu Santo, que a nada nos pudo conducir, a nada que nos haya llenado. Dios nos creó de una forma única a nosotros, a cada uno de nosotros. Y ha metido en nosotros algo que solamente puede ser llenado por Jesús, por la palabra. Por eso hay tantas personas que, inclusive teniendo capacidad económica, han buscado de todo, pero nunca han podido llenar aquello que pensaron que podían hacerlo por medio de su fuerza o por medio de sus alcances. Es imposible. Lo que Cristo tiene que llenar en la vida de cada uno de nosotros, nadie más lo puede hacer. Amén. La palabra de Dios transforma nuestro carácter. Juan 6, Romanos 12:2. La palabra de Dios transforma nuestro carácter. Romanos 12:2. Versículo conocido, ¿verdad? Transformado por medio de la renovación de vuestro 12:1. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La transformación cristiana comienza en la mente. Cuando nosotros recibimos la palabra, ella quita el velo, aquello que no podíamos ver, que ocurría en nuestras vidas. Cuando viene la palabra, hace efecto. Entonces ese velo sale y nosotros podemos ver nuestras vidas. Y uno se da cuenta, ¡epa! Esto estoy haciendo mal. En esto estoy equivocado. La palabra de Dios me dice que esto está mal para mí. Y está mal para aquellos porque le estoy haciendo daño a aquellos, aunque no se den cuenta. Entonces la palabra de Dios en la función empieza a actuar con poder en la vida del cristiano, sacándote el velo y tú te puedas ver. Y puedas ver el pecado de una forma totalmente diferente ahora. Lo que puede ocasionar en tu vida. Y lo que puede ocasionar en tu vida ya no estando Él manejando tus días, tus decisiones. Entonces la transformación empieza en la mente. Cuando meditamos en la Escritura, nuestros pensamientos empiezan a alinearse con los pensamientos de Dios. Empezamos a conocer el propósito de Dios ahí. Empezamos a entender qué quiere mi Dios. Ah, es esto. Está buenísimo. La palabra dice que yo debo de hacer esto, que debo amar su voluntad. Debo creer en sus promesas. Debo creer en fe de que Él lo va a hacer para mí. Y yo amar y abrazar y hacer su voluntad va a marcar la diferencia. Hechos 4:12. Porque la palabra de Dios, 12, uno más. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No, Hebreos. Este es Hechos. Hebreos 4:12.
Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu y de las coyunturas y los tuétanos. Y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Imagínense el poder de la palabra de Dios, lo que puede llegar a ocasionar en la vida de un ser humano. Porque ella no solamente la oímos, ella no tiene la capacidad de ir sin efecto. La palabra de Dios tiene la capacidad poderosa de entrar en la vida de uno, allá donde nadie más pudo entrar. Ahí en el fondo del corazón no tenemos nuestro corazoncito y secretos bajo llave ahí, que nadie más sabe. Bueno, la palabra de Dios, no hay puerta que pueda ser derrumbada ni cerrojo que Él no pueda abrir para entrar en esos lugares y empezar a excavar, a quitar eso de ti. Hasta lo más profundo de nuestro ser. Ella está capacitada de ir a entrar y empezar a transformar la vida del creyente. Y ahí empieza el cambio en nuestro carácter. Ahí empieza el cambio en nuestro carácter. ¿Cuántos de nosotros aquí hemos dejado ya muchas cosas que influían en nuestros caracteres, que nos dejábamos llevar? Ya sea nuestra ira, nuestro enojo, nuestro orgullo, ¿verdad? Que muchas veces nos dejó ir más allá, entre medio de la boca, de nuestras acciones y tantas cosas. Y tantos momentos que hemos perdido a través de ella porque hemos seguido su consejo. Nos hemos enojado, nos hemos airado, nos hemos dejado llevar por nuestro orgullo. Pero cuando eso pasa y las aguas se calman, ¿verdad que nos damos cuenta de lo mal que hicimos? Pero ya estaba hecho, ya estaba marcado, ya dañamos a quien teníamos que dañar, ya salió de nuestra boca esas palabras que afectaron, que hirieron. Pero cuando nosotros entramos por medio de Jesucristo y la palabra caló en nosotros, nos dimos cuenta de que algo ha transformado nuestro interior, nuestro corazón. Que nuestro corazón ahora está afectado por la presencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros de a poco, porque es un proceso lento, si así nosotros lo permitimos, entonces el Espíritu Santo ahí transforma nuestro corazón y sale algo nuevo en nosotros. Esa es la nueva vida manifestada en Cristo Jesús, en la vida del creyente, gracias a la palabra de Dios. No basta con escuchar la palabra de Dios, debemos permitir que ella nos cambie día a día. Un poquito, lleve. Alguito que vos apliques de lo que escuchaste va a marcar la diferencia en tu vida. Porque no va a ser un cambio, wow, de la noche a la mañana. Yo no escuché ningún testimonio de que así haya hecho en la vida de un cristiano. Pero sí fue un proceso lento, tranquilo y seguro. Cuando le damos cabida al Espíritu Santo en nuestra vida, que Él gobierne, que Él nos direccione, porque Él tiene la capacidad de hacer eso. Y le sumamos la palabra de Dios, quien es luz para nosotros. Entonces el cambio empieza ahí, en nuestras vidas. Amén. Cuando teníamos ese rencor por esa persona hace muchos años, póngale con su papá, con su hermano, con su madre, con lo que fuese. Siempre hubo ese resentimiento, siempre estuvo ahí. Pero usted predispuso su corazón a entender y obedecer la palabra y con ayuda del Espíritu Santo. Usted entendió eso. Usted se acercó y corrigió eso, perdonando, abrazando. Así como Jesús lo hizo con nosotros. Entonces eso es un cambio que va naciendo en la vida del cristiano. Amén. La palabra de Dios guía nuestros pasos. Salmos 119, 105. Versículo conocido. Salmos 119, 105. 105. Más adelante, Gaby.
La palabra de Dios guía nuestros pasos. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. En medio de la oscuridad, las dudas y las decisiones difíciles, Dios nos dirige a través de su palabra. O sea que en medio de los problemas, de aquello que está golpeando tu puerta, porque el enemigo tampoco se cruza de brazos y te deja ser un cristiano libre. No. El enemigo va a poner a prueba lo que vos estás recibiendo. Ya sea a través de un sermón, después de la lectura de una palabra, después de la búsqueda del Espíritu Santo. Él te va a poner a prueba. A ver cómo estás. Por eso Jesús le dice a Pedro, Satanás vino y me pidió que te dé. Y yo le pedí al Padre para que tu fe no falte. Entonces aquello que estamos escuchando, aquello que estamos recibiendo, sí va a ser importante que vos le apliques cuando se acerquen los momentos de dificultades a tu vida. Ya sea que te afecte en lo personal, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu vecino, con tus amigos, en el trabajo, en la economía, en la salud. Así como dice este salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La palabra de Dios va a ser la luz por medio de tu decisión, si vos decidís obedecerla. Dios se va a manifestar. Y así como te digo, esa palabra no va a regresar vacía, sino va a regresar con poder en ese momento que vos estés necesitando de ella. Amén. Proverbios 3, 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y Él enderezará tus veredas. Fíate en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Muchos buscan dirección en diferentes lugares, pero el creyente encuentra orientación segura en la Escritura. Pero ¿cuántos de nosotros aquí metimos la pata muchas veces también? Y cuando necesitábamos dirección, fuimos a consejos de amigos, fuimos a consejos de personas que nada nos orientaron conforme a la palabra. Y nosotros tenemos la palabra de Dios como creyentes, como hijos de Dios. Tenemos ahí sus promesas. Tenemos ahí aquello que necesitamos para abrazarnos y así recibir esa respuesta que estamos necesitando. Qué importante es que nosotros expresemos la palabra de Dios, aquello que hemos entendido, aquello que hemos escuchado en nuestras decisiones. Todo se basa en decisiones. Yo decido así en un momento tantas cosas. Cuando me levanto decido lavarme la cara, cepillarme, estirarme, tomar un café, ir a trabajar, quedarme. Todo se basa en decisión en nuestros instantes de vida. Y si en ella nosotros aplicamos la palabra de Dios, ¿cómo serán tus días? ¿Cómo estará tu pensamiento? ¿Cómo estará tu corazón? ¿Cómo se va a manifestar ese día para ti? Amén. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. La palabra de Dios fortalece nuestra fe. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Nuestra fe se activa cuando escuchamos la palabra de Dios. La fe no funciona como esa lamparita de luz ahí, que vos plic, plic, encendés y apagás. No funciona de esa manera. La fe en nosotros, aquella fe que Dios nos da, se activa cuando nosotros enfocamos nuestra mirada
y predisponemos nuestro tiempo en aprender la palabra, en darles un tiempo, en entender, en hablar con Dios, en escucharle a Dios. Amén. Ahí se activa nuestra fe. Ahí se activa nuestra fe. Y ella se activa cuando nosotras la ejercitamos. La fe no es algo, wow, muévete montaña y se moverá. La fe se practica así como un ejercicio, en pequeñas cosas, en pequeñas situaciones. En esas situaciones donde sabes bien que vos no vas a poder tener el control, entonces por medio de la fe que Dios pone en ti, vos le decís: Dios mío, yo no tengo el control de esto, pero tú sí lo tienes y yo confío en ti. Y descanso en lo que tú vas a hacer, en tu voluntad. Yo confío en ella. Y así pequeñas acciones que necesitan de fe, y yo lo voy haciendo, voy confiando en Dios, voy haciéndolo, entonces eso va a marcar la diferencia. Nuestra fe se va a activar de una forma diferente. Y siempre, siempre, siempre debe ser conducida por el Espíritu Santo de Dios. Ese ser es maravilloso. Usted lo siente así cuando estamos en momento de administración. Cuando usted se conecta con el Espíritu Santo es tan profundo, es tan grande, porque ese ser tan santo, 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 está en usted, está en mí. Él está ahí, en su corazón, en su mente. Su hogar es usted. Está ahí predispuesto para nosotros en todo tiempo, en todo momento. ¿Y cuántas veces hemos actuado de una forma como que Él no está en nosotros? Asimilando como que Él no habita en nosotros y tomamos decisiones al azar ahí. Y en muchas situaciones contristamos su presencia. Y Él dice que tiene muchas funciones indispensables en la vida del creyente. Él dice que lleva nuestros nombres delante del trono de Dios y con gemidos indecibles y su nombre ahí delante del trono pelea por usted, pelea por mí. Imagínese. Lo anhela celosamente, lo anhela. Un ser maravilloso, divino, santo, poderoso. A usted lo anhela. Desea estar con usted, desea compartir con usted, desea que usted sea orientado por Él. Desea ponerle en esa senda, en esos caminos, donde su caminar va a ser seguro, bajo la voluntad de Dios. Y como creyentes, que poco lo sabemos aprovechar, utilizar. Y aquellos quienes saben aprovecharlo, verá que son diferentes. Verá que son diferentes. Nosotros tenemos que estar en esa línea con el Espíritu Santo, tenemos que asociarnos, pegarnos, tenemos que ser uña y mugre, amigos, ultra amigos, porque Él nos conoce absolutamente todo y sabe aquello que nosotros necesitamos también de Él. Amén. Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dios prometió prosperidad espiritual y éxito a quien medita constantemente su palabra. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17. La palabra nos equipa para servir a Dios. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
el fin de la palabra de Dios no solamente es que la entendamos, ya tiene un fin mucho más fuerte: hacer la voluntad de Dios, ser siervos de ese Dios todopoderoso, ser siervos de Jesucristo, hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Y la palabra de Dios tiene el fin de eso, así como dice ahí: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Absolutamente todo. Entonces el deber de hijo de Dios, de cristianos, cuando recibimos las enseñanzas, cuando recibimos esa orientación, es para aplicarla a aquellos que lo necesitan, a aquellos que no están entendiendo, a aquellos bebés espirituales que nosotros sabemos bien que están necesitando eso. Acudimos a ellos y les agarramos de la mano: vente por aquí, este es el camino. Jesús quiere que tú seas así, te manda a hacer esto. Y así, con amor, con paciencia, instrucción acorde a la palabra, orientamos a ese hermano. Y esa es la comunidad de la fe. Así creceremos todos. Si nosotros, como hijos de Dios, como congregación, como remanente que nos estamos levantando, sabemos aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, en momentos cruciales, porque hay momentos cruciales donde nosotros nos debilitamos y caemos nuevamente, como que cuando una hermana me miró mal, o porque situaciones que se presentan, ¿verdad? Y lo muy humano que somos, caemos, porque es así. Pero cuando tenemos el coraje de darnos cuenta: yo actué mal, ¿por qué dije eso? ¿Por qué le miré así? Y me acerco y le digo: perdóname. Quizás vos ni te diste cuenta, pero en mi corazón esto pasó y yo te pido perdón. Entonces estamos aplicando y permitiendo que la comunidad cristiana crezca en lo que Dios desea que nosotros hagamos. Amén. Efesios 6, 17. Efesios 6, 17. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el arma más poderosa que nosotros tenemos para atacar las fuerzas malignas que operan contra nuestro nombre, contra nuestra familia. Es la palabra de Dios quien va a levantar una barrera fuerte y poderosa cuando ya quieren venir a atacarte. Amén. ¿Por qué? Porque esa palabra nunca vuelve vacía, viene con poder. Viene con poder para destruir las acechanzas del maligno. El enemigo habrá tomado 20, 30, 40 años en levantar una estructura en tu vida de cosas malas, de malas decisiones, de pecados, de injusticias que vos hiciste. Cristo Jesús solamente necesita un encuentro contigo para derrumbar todo aquello que el enemigo ha hecho en tu vida. Así que imagínese el poder de Dios en su vida por medio de la palabra. Amén. La palabra de Dios nos da vida espiritual, transforma nuestro carácter, guía nuestros pasos, fortalece nuestra fe, nos equipa para servir. La pregunta no es si tenemos una Biblia en casa, porque todas la tenemos, sino si la palabra de Dios habita abundantemente en nuestro corazón, así como debe ser en la vida de un cristiano. ¿Está eso pasando en tu vida? Si así no lo es, permita que así lo sea. Usted va a sentir la diferencia si eso permite en su vida, en su hogar, en su familia, en su mente, en su corazón. Y como hijo de Dios, eso es infalible. Eso no se puede negociar. Yo como hijo de Dios no puedo negociar que la palabra sea poca en mi vida o llena. Eso no es negociable. Cuando Dios pide a través de ella que nosotros estemos rebosantes de ella,
que la meditemos de día y de noche, que sea nuestro deleite, que en ella confiemos, que confiemos en sus promesas. Entonces en la vida tuya y mía, eso no es negociable. Eso debe ser fundamental para cada uno de nosotros. Amén. Póngase de pie, mi hermano. Es un mensaje corto el día de hoy, pero espero que no solamente sea algo que lo oímos, sino que empecemos a aplicarla, empecemos a amarla, empecemos a darle la importancia que verdaderamente ella necesita, la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojitos. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Yo voy a repetir una oración mientras usted, ahí si quiere agarrar la mano de su esposa, de sus hijos, hágalo y entregue este tiempo a Dios y permita de que esta palabra sea Dios que ponga en nosotros ese querer como el hacer, que nos abracemos de ella, que nos enamoremos de ella, que nuestro deleite sea por Él, que nuestros días sean por Él, que cuando abramos esa Biblia sea Dios hablándonos y nosotros escuchándolos y obedeciéndolos. Así como un padre corrige a su hijo y Él lo hace, también lo seamos nosotros, dependientes de nuestro Padre. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, aquella que es viva, que es poderosa y eterna. Te pedimos que ella habite abundantemente en nuestros corazones. Dios mío, ayúdanos a leerla, a meditarla y por sobre todo a obedecerla cada día. Que ella sea quien transforme nuestra mente, que ella sea quien fortalezca nuestra fe y guíe nuestros pasos. Haznos creyentes comprometidos con tu verdad y preparados para cumplir tu voluntad, Dios mío. Padre Santo, tú conoces nuestro corazón y cuánto necesitamos de tu palabra en nuestros días, Dios mío. Ayúdanos, mi Señor, a ser diferentes. Ayúdanos a honrarte, mi Señor, conociéndote, y solamente lo haremos por medio de tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y te damos gracias. Amén, Señor.